see what the field of view looks like. They're backing into the cable. Okay. Hola, mi nombre es Rodrigo Licechi y bienvenidos a un nuevo episodio de Switch. El día de hoy tenemos a Guille Arce, CEO de Reva, fundador y CEO de Reva, coordinador general de la comunidad de startups en Paraguay. Bienvenido, Guille, gracias por venir. No, por favor. Para mí obviamente es un gusto estar acá. Gracias por la invitación. La verdad que ya me preguntaba por qué yo no estaba viniendo a este lugar. Así que nada, es un gusto estar acá y también compartir contigo, Rodri. Con Guille nos conocemos hace un tiempo. Hace un tiempo. En circunstancias no tan... Con finales no tan felices, no sé cómo diríamos. En circunstancias no ideales. No ideales, No totalmente. Pero cuando yo empecé a emprender hace 6 años con Helpers, Guille ya tenía tiempo emprendiendo, ya era un referente de lo que sería startups en Paraguay. De hecho, bajo mi criterio, Reva es realmente, o sea, una startup porque pasó por todo el proceso que te dice, o sea, que tenés que pasar para llegar a hacer eso y ahora está en ¿Qué te dice la literatura? la literatura, Sí, la sí. teoría, ¿verdad? La teoría, sí. Sí, tuvimos un camino... No, pero tengo que contar a la gente, o sea, probablemente muchos sepan, probablemente otros no. Lo que pasa es que nosotros tratamos de transmitir acá a la gente que de repente la que ve esto no está emprendiendo o quiere emprender o qué es o cómo nació. Entonces, para demostrar que se puede, ¿entendés? Tipo, hay... Claro. Sí, a ver, nosotros, bueno, yo estudié ingeniería informática, estaba en el último año de la facultad, esto fue en el 2016 más o menos, y teníamos la ilusión o la idea de crear algo propio, eh, algo, o sea, una empresa de software en este caso, porque era lo que estábamos estudiando con los compañeros, con mis socios, con José y con Andrés. Y dentro de todo era un informático medio atípico, pues hacía deporte, o sea, era como, che, hoy no puedo, claro, era como, porque te iba a jugar fútbol, nada que ver, ¿verdad? Y entonces, en aquel momento, que la idea puede o no ser la idea más gastada del mundo, me acuerdo de haber pensado cómo nosotros podemos comprar cosas de Estados Unidos que crucen el continente y podemos pedir comida y que llegue por una aplicación y nos podemos reservar una cancha. No tiene sentido eso para mí. Entonces, tipo, teníamos de un lado lo que queríamos hacer entre todos y teníamos del otro la idea y bueno, unimos los mundos, ¿verdad? Y nació así, o sea, fue, chicos, ¿estamos para esto? Sí, estamos. Yo termino, entrego la tesis y al otro día renuncié al trabajo donde estaba y empezamos o sea, emprendimos, ¿verdad? Empezamos a trabajar en esto. Y fueron 6, 7 meses de desarrollo a full. Y en aquel momento nos decían, la parte difícil es vender, no desarrollar. Y nosotros le decíamos, ¿sabes lo difícil que es programar? Y nada, entonces en ese momento después tocó salir a vender con otro nombre, otro modelo de negocio. Entonces, bueno, así nace, ¿verdad? Esto fue en el 2017, lanzamos el 15 de enero del 2018. Con el nombre de Pelota Yara, que obviamente en guaraní, Yopará, realmente hace alusión al que no pasa la pelota, y está obviamente muy ligada al fútbol. Y durante ese primer año éramos como una software factory que tenía un producto propio. Entonces entregamos alguna que otra página web, alguna que otra app, pero era como que el mercado, o sea, de un lado teníamos las señales de que Pelota Yara generaba atracción y del otro lado teníamos la resistencia del mercado paraguayo de pagar por una página web o una app propia, o que todo el mundo quería una app y no necesariamente todo tiene que ser una app. Entonces, ahí fue que decidimos como cerrar las puertas y dedicarnos 100% a eso y con eso viene el cambio de nombre también. Increíble. Para los que no conocen, Reva es una plataforma para reservas de canchas de fútbol. De fútbol, de pádel, de tenis. Es de un lado eso, también permite la inscripción a torneos, encontrar un partido, y para el complejo la administración completa de su local. Un facilitador, un win-win-win Sí. a todo. Es la idea, sí. Ese tema que hablaste, que es súper importante tocar, el tema de a nadie le gusta el cambio, ¿verdad? Tipo, todos somos reacios al cambio. Sí. Llega algo que te puede facilitar la vida, literal, reservar con tiempo, sin estar llamando, el tema de WhatsApp que no se responde o lo que fuese, Sí. y aún así la gente está con ese
stopper más o menos. Che, no, no, ¿para qué? ¿Por qué le iba a pagar? Pero yo creo que va también del lado del concepto de que le voy a hacer ganar plata a este, con mi negocio, con mi... O sea, Hay mucho recelo. sí, Hay mucho recelo. No sé si es cultural, no sé si decir cultural de Paraguay, capaz que es cultural de Latam o capaz que es el mundo así y nosotros estamos queriendo localizar un poco eso. Pero sí hay un cierto, o sea, tiene dos partes igual eso. Yo tengo 8 años, bueno, este año son 8 años en esto y sí, es notable cómo uno sigue aprendiendo cosas. Em, es como que yo me pongo de mi lado y digo, pero te estoy facilitando esto. claro, Pero uno de su lado dice, no, pero yo esto nunca gasté y ahora tengo que gastar porque vos me decís que me conviene. ¿Y qué sabes vos de mi negocio? ¿Vos tenés una cancha? total. No, no tengo. Entonces, ¿cómo sabes? Entonces está ese equilibrio delicado de decir, bueno, me pongo en tus zapatos, miro a través de tus ojos y entiendo tu dolor. Pero también existe lo que decís, esto de, no quiero cambiar, esto funciona, no me molestes. Claro, claro. Y ahí el desafío es, digamos, otro, es como hay que saber identificar el que te rechaza porque siente eso y el que te rechaza porque no está siendo empático. Totalmente, o sea, Sí. imagínate, le estás vendiendo algo a una cancha que está hace 15 años Mm, y nunca tuvo eso y vos le venías a decir, che, esto te va a ayudar a facturar más. claro. Ay, ¿cuánto me va a costar? Voy a tener que pagar voy a agregar, me va bien como estoy, ¿para qué quiero más? Entonces ahí entra el tema de las proyecciones, qué sé yo. Con esto podés agarrar y llegar a tanta gente más, aumentar más, o sea, es un tira y afloje, ¿verdad? Es un tire de afloje. Y sobre todo es desafiar un chiquitito el status quo. O sea, digamos, eh, siempre hay algo que mejorar. No importa qué tipo de empresa, qué tamaño, etcétera, siempre hay algo que mejorar. Entonces, es encontrar esa apertura o ese dolor, porque al final y hablando en general, uno tiene distintos tipos de dolor. En mi caso particular, en el caso de contraintuitivamente el grande quiere fidelizar, el chico necesita clientes nuevos, entre comillas, ¿verdad? Grande y chico. De repente hay otro que quiere mejorar la operativa, hay otro que quiere optimizar recursos. Entonces, no necesariamente el mismo discurso de venta funciona con todo. En mi cabeza, el que tiene más canchas quiere siempre clientes nuevos y no, es el que tiene el gasto fijo más grande. Claro, Entonces, el que necesita mayor cantidad de clientes frecuentes para pagar las cosas. totalmente. Entonces, es un poquito entender también desde qué punto te está hablando y qué es lo que necesita realmente el cliente. Y el desafío más grande que tenemos nosotros es como cuando te dicen no, no quiero, o te deja de responder o lo que sea, porque hasta hoy nos sigue pasando eso dentro de todo el éxito que lleva el nombre Reba. Nos sigue pasando que la gente nos dice no quiero. Es como, ¿y por qué me estás diciendo que no? ¿Porque no querés? ¿Porque no querés probar? ¿Porque no te sirve? ¿Porque te Claro. parece caro? ¿Por qué? Entonces ir al porqué detrás del porqué, digamos. Eso es un desafío, un ejercicio. Qué locura y qué clave lo que dijiste, que para mí es muy importante. Nosotros pensamos que sabemos lo que ellos necesitan, Mm, pero en realidad no es así. O sea, a mí me pasa todos los días o sea, la mayoría de las veces cuando hablo de helpers, ¿y claro. por qué no haces tal cosa? A ella le va a gustar. Y digo, o sea, no, es totalmente otra cosa la que quieren. Entonces, Sí, sí. es una mesa de trabajo, sentarte, explícame, por favor, quiero entender para poder mejorar y poder captar o hacer cómo hago que el producto que estoy ofreciendo, el servicio, esté a tu altura y resuelva tu problema, ¿verdad? Claro. O sea, hace 4 o 5 años atrás, si vos me decías, che, qué mal software es Reapp, con el perdón de la palabra, porque en realidad estoy pensando en otra palabra, ¿verdad? Pero qué mal software, qué mal servicio, qué mal producto. Yo me iba a agarrar así de las 7 y iba a decir, ¿qué dijiste? Repetí un poco. Y hoy si me decís eso, lo que acabas de decir, una mesa, contame, te invito a un café y contame. Claro. ¿Por qué te parece eso? ¿Qué no te está resolviendo? Y vemos si podemos encontrar algún punto en el medio. ¿Cómo puedo mejorar? Exacto. Sí, sí, sí. No, es parte, y yo creo que todos pasamos por eso en algún momento, porque es algo nuestro, o sea, que creamos de la nada, que se puso mucho trabajo, que se puso mucho empeño, y no, Y que a veces el cliente no ve. totalmente. A veces el Y cliente... no tiene por qué ver, o Y sea, no. digo, no tiene, porque ellos quieren solución. Y O sea, vos sí. estás ofreciendo algo, no. ¿Qué le importa que estuviste madrugadas? Claro. Es Que, lo mismo que si pedido ya no te funciona, o cualquier aplicación de delivery o Monchi no te funciona. Es como,
No te importa que tuvo Claro. 16 Vos mil. querés que llegue la comida. Claro, vos querés comer. Sí. Sí, es el mismo punto. Correcto. Y en este camino, ¿verdad? Que son 8 años, dijiste. Ya, 8 años. 8 años con Reba, en los sube y baja, la montaña rusa de emociones. Hasta ahora se mantienen los tres co-founders, ¿verdad? Tipo, juntos, los tres founders, siguen trabajando. en José y Andrés, ¿verdad? Que están metiéndole a full. ¿Cómo fue ese camino? 8 años es mucho. Es y, mucho, y no sí. todos los años habrá sido como cerraron en el 2025. O sea, es una carrera de resistencia, persistencia. Mentalmente tenés que estar consciente de que al final el tiempo es lo que va pasando. Claro. ¿Qué hago? ¿Me reinvento? ¿No hago? ¿Le sigo metiendo? Yo creo que el año que viene hace mejor. ¿Qué podés contarnos de eso? ¿Sabes qué? La pregunta es muy buena. De repente todo el mundo, repito, en el éxito de ver el nombre de la Reba, es como que se te pierde el trasfondo real que existe, ¿verdad? Entonces, el camino no es fácil, obviamente. Hubo un año buenísimo, hubo un año no tan bueno. El 2025 en particular fue regular. eh, Dentro de, yendo un año para atrás, el 2025, el 30-35% de la facturación de la empresa ya venía de Bolivia, lo cual indicaba una expansión internacional exitosa. Y después Bolivia entra en crisis. Sí. Hay doble, triple cotización de la moneda, hay dólar blue, se pone un cepo, se pone un corralito, no pueden salir el dinero. De hecho, la facturación en Bolivia creció, pero en dólares bajó. Sí. Y fue un año medio caótico. A eso sumarle que yo me rompí los ligamentos, caos. Más mental igual que físico. Entonces, el apoyo de estos dos sujetos, de Andrés y de José, en particular el año pasado fue extraordinario. Había momentos donde yo decía, yo ya no. Y era como, no, che, para escuchar, ¿por qué empezaste esto? ¿Qué pasó acá? Entonces, siempre digo, el equipo es lo que nos trajo a nosotros hasta acá. Soy yo el que habla acá, pero obviamente siempre es claro, en presencia o en acuerdo con lo que ellos piensan. Y creo que una de las cosas más importantes es que nunca nos caemos los tres al mismo tiempo, tipo siempre hay uno que, por eso te admiro igual a vos, porque vos estás solo. Es como, si a vos te falla, ¿qué hacemos? Y recurro a la comunidad, Y te bueno, llamo a vos, veo la... y bueno, pero digo, es importante tener Claro, esa contención. claro, esa contención. eh, Una de los desafíos más grandes que tuvimos es separar como el hecho de ser socios y ser amigos. Es como, no es necesariamente, al comienzo cuando estamos los tres solamente en una habitación, es como, bueno, después a medida que el equipo se va agrandando, es como, cuidar el trato, ojo con lo que decís, ojo con lo que no. Entonces, definitivamente es un camino súper interesante, súper desafiante, y persistir y resistir, o sea, y ponerte en el lugar del otro, o sea, ¿por qué José o Andrés están viendo o están diciendo o están reaccionando como están reaccionando? ¿Qué es lo que están viendo ellos que yo no? Eso es algo que yo trato de hacer un montón ahora, y tratar de ponerte en el lugar del otro, y cuando te das cuenta que no está rindiendo o no está funcionando como normalmente, es como, che, ¿qué pasa? ¿Está todo bien? En vez de Claro. por ahí asumir, che, este no quiere más saber nada, es un... Totalmente, totalmente. Lo que pasa es que ese es el punto. Cuando las cosas están bien, cuando hay plata, cuando todo va bien, un éxito, da gusto, todo es risas. Foto, Sí, bombo, fotito, que esto platillo, vamos. Cuando las papas queman, sí. Sí. ahí pocos son lo que van a seguir aguantando eso, ¿verdad? Y van a... Vos sabés que aprovecho eso para mencionar, no sé si se habla mucho o no de esto, pero de repente escucho esto de cómo tiene que ser un founding team. Es como un técnico, un comercial y un, no sé, un financiero, o un legal o lo que sea. Y sí, en un mundo ideal quizás sí, ¿verdad? Pero al final los mejores socios son los que te atienden el teléfono a las 3 de la mañana. Claro. Así de simple, no. Si vamos a tratar de qué sería lo ideal, y andar y formar parte de los Avengers, no sé. Es Totalmente. como, al final,
eso que decía, esto que el que está cuando las papas queman, ese es Totalmente. importantísimo. Y las habilidades también uno lo va. Ustedes son tres técnicos. O sea, son tres Un re- desarrolladores, ¿verdad? Un Tipo, red flag gigantesco. sí, o sea, sí. tipo, no lo hagas. No- Pero uno dentro de esa posición también va asumiendo o va construyendo sus nuevas habilidades, va aprendiendo nuevas cosas. A vos te tocó pasar a lo comercial, a Andrés o a José, ahora sí, pero uno tiene que ir creciendo y ver qué necesita la empresa, la startup, en ese momento para poder hacerlo. Sí, totalmente. De hecho que canta medio natural, pero también hay una posición de incomodidad en donde, digamos, y hasta hoy, yo capaz fui siempre el más extrovertido, quizás, entonces por eso tiene sentido un rol comercial, pero hay días que digo, "Ah, otra vez, hay que escribirle para que me dejen visto, para que no me Claro. responda". Es como, pero, o sea, es un poquito incómodo, sería más fácil, no sé, qué sé yo, sentar fácil, entre comillas, ¿verdad? Sin ánimo de ofenderle a nadie, quizás sentarme y programar, Claro, que, claro. que tiene su dificultad y demás cosas. Y dentro de eso, bueno, José se decantó más por el lado operativo, financiero, y Andrés le calzó perfecto todo lo que es producto y desarrollo. Entonces, al final cada uno termina haciendo lo suyo y el desafío es, hoy digamos, es dibujar la línea entre cada área para que no todos hagan todo. Porque al final eso es lo que termina haciendo, es entorpeciendo el trabajo de todo el mundo. Totalmente. Cada uno tiene bien definido el rol. Exacto. En el camino de Reva, me imagino que cuando iniciaron fue a pulmón, después recibieron inversión inicial, abrieron otra ronda, están en ese... ¿Cómo ves eso? La gente de repente no está familiarizada qué es un VC, qué espera un VC, Sí. qué es lo que necesita. O sea, al final de cuentas, si te va a poner poco, porque mejor es quitar un préstamo vos y te quedas con el 100% de tu compañía o lo que fuese, ¿verdad? No, o sea, si probaste que funciona, ¿verdad? Claro. Pero ¿qué, ¿qué podrías contar de eso y Sí, del sí, sí. mundo en Paraguay? Sí, sí. A ver, son muchas cosas. Hay gente que le tiene miedo a perder el control de la compañía. Y por dar un ejemplo, Marcos Valperín, hoy CEO bueno, ex CEO de Mercado Libre, tiene 5% de la empresa. Claro que ese 5% vale Una fortuna. por eso. Entonces, el control de la compañía como tal, no, difícilmente pierdas, porque salvo ciertos y contados casos de inversionistas que piden cosas extrañas, em, en general, el inversor lo que hace es confía en el criterio de la persona que está a cargo, que en este caso es el founder. Eh, Difícilmente le quiera quitar el control, salvo que esté haciendo algo demasiado mal, que por momentos fuimos nosotros, y en ningún momento nuestros inversores nos dijeron, che, ¿sabes qué? Te quito nomás yo el control, sentate vos ahí y yo... Claro, claro. No termina pasando eso. Entonces, eh, nadie quiere quitarte el control, digamos, de un lado. Del otro, eh, no todos están o estamos preparados para recibir inversión. Nosotros abrimos una ronda en el 2019, principio del 2019, y cerramos esa ronda casi inmediatamente, lo que además creó una ilusión de éxito, en donde yo decía, yo soy el próximo Claro. Mark Zuckerberg, porque abrí, es como te pongo plata acá y ya, no miento. Y después, bueno, y en ese momento recibimos inversión de Seversons y de un ángel inversor, Abraham Telchi. Y la inversión viene con responsabilidades. Totalmente. Entonces, nadie nos dice como, che, a ver cómo crecimos y qué hicimos y un detalle hacia rajatabla, pero viene con una responsabilidad que uno mismo siente intrínsecamente, decir, esta persona puso plata, confió en mí y yo le tengo que retribuir. Ahora, lo interesante de la inversión de este tipo en startups es que viene sin consecuencias de alguna manera, en el sentido de que la inversión de venture, o sea, el venture capital, la inversión en startups es una inversión de alto riesgo. No debería invertir una persona más del 5% de su patrimonio neto por definición en la literatura. Es decir, yo no debería, si soy inversor, invertir más del 5% de mi patrimonio neto.
Y cuando yo recibo esa plata, lo estándar es un documento que dice que yo te estoy entregando tanto por ciento y ya. Y si al cabo de 1, 2, 3, 4 años yo mato la empresa, vos no me puedes, o sea, vos Claro, hacer nada, o sea, claro, no me puedes recriminar, ni pedir, ni exigir, ni nada. claro, esa es la diferencia con una institución financiera normal, ¿verdad? Exacto. Entonces, es más difícil de conseguir este tipo de inversión y sí, porque viene sin consecuencias. Sí. Ahora, obviamente un venture capital no le va a dar su plata a cualquier persona que va a fundir la empresa y va a comprar, no sé, qué sé yo, una camioneta. Estoy inventando. Totalmente. Gasto de representación. Entonces Sí. tiene un jueguito ahí. Pero obviamente el que te pone la plata espera que no le retornes un 13% o un 15%. Claro. Te espera, te pongo 5.000, quiero un 50.000, 50.000, 10x. sí, 10x, mínimo. 10x es la expectativa. Sí. Entonces ahí está también un gambling, o sea, tipo más o menos una... Es un hay un juego delicado, un juego de riesgo. Normalmente este tipo de inversores ponen plata, o sea, no sé, vamos a hacer un ejemplo de 500.000. Los 500.000 no le ponen a una, le ponen no, a 10 a 10. para que de las 10, típicamente 7 fallen, 2 le devuelvan lo que invirtió, o sea, los 50.000, Sí. y una le devuelva el resto del fondo. Claro, claro. La apuesta es típicamente entre 7 a 10 años más o menos, y la idea es que a los 7 años, ¿cómo gana plata un inversor? Porque también eso es importante, digamos, no es con dividendos, no es con salarios. Yo te invierto plata hoy en el 2026 y en 7 años, que sería 2033, cuando la empresa vuelva a levantar una serie A, B, C, D, no importa, ese porcentaje que la empresa compró se vuelve a vender Sí, y ahí, y ahí recupera la plata. claro, claro. Así es como el inversor hace. Realmente es un mundo súper súper fascinante Sí. y si no estás dentro de esto es difícil de Es de entender. entender, ¿verdad? Tipo, Sí. la gente, cuando yo hablo con papá de repente, no, y tal, pero ¿cómo? ¿Pero por qué? Tipo, no tiene la lógica, ¿verdad? Es que cuando vos le decís, sí, me pusieron $50.000 y le diste toda la empresa, no, le di 10%, Sí, es como, o sea, que está facturando sí. y no vale todavía No eso, vale eso, sí. pero va a valer en el futuro. Es raro. Claro, claro, y tiene que tratar de Sí, explicar, es ¿verdad? raro. Y por sobre todo, hasta que no se ejecute es una ilusión, Sí, es humo, o sea, Sí. tipo, es una apuesta a lo que estás haciendo. es una apuesta. Sí. Sí. Eh, ¿Cómo ves en estos años la comunidad? ¿Cómo fue? Yo siempre digo que la comunidad es súper colaborativa. De hecho, cuando empecé, recuerdo que te escribí, nos juntamos, hablamos, me mostraste ciertas cosas que para mí eran nuevas en ese momento. Claro. Recuerdo inclusive en el 2019, creo que estábamos con el tema de ProInnova, del CONACYT, ¿verdad? Sí. Me pedían a mí Machine Learning. Yo le decía, ¿pero qué es Machine Learning, verdad? Tipo, ¿de qué me estás hablando, Claro. verdad? Sí. Estaba enfocado en facturar en ese momento, se venía la pandemia, no sabíamos, o sea, ¿cómo ves que eso fue creciendo? O sea, porque yo creo que sí, hay un crecimiento acelerado desde el 2019, 20 hasta lo que... Sí, definitivamente. De hecho que se nota en las noticias, en las cosas que uno lee, desde el 2010, desde el 2000, posiblemente desde el 2020, es medio repetitivo decir gracias a la pandemia, pero es así, digamos, la pandemia abrió muchas puertas digitales que antes estaban de otra manera completamente cerradas. Y desde el 2019, desde el 2018, que es donde nosotros empezamos hasta hoy, definitivamente hay un crecimiento, no sé si llega a ser exponencial, pero hay un crecimiento muy importante que se puede ver inclusive dentro de los miembros de la comunidad, dentro de los programas de aceleración que tenemos acá, dentro de los, o de incubación, Sí. etcétera, dentro de los diferentes fondos de inversión que aterrizan en Paraguay. Entonces, de que existe un crecimiento, existe. Todavía nos falta, digamos, tener más startups con volumen. Exitosas. Claro, o sea, pero exitosas con volúmenes importantes de facturación o operando afuera. Claro, claro. Como para decir, che, Paraguay puede producir esto en masa o en serie, aunque no en Claro. masa, pero por lo menos en serie, ¿verdad? Pero sí, definitivamente hay. Cuando yo hablaba con inversores en el 2019, era así como Paraguay, era así. Sí. ¿Y qué sería eso? No tan así, pero
Sí, no, es una sensación medio... Te entiendo porque no... Y Te, pasaste por ahí. sí, te Pasaste por ahí. bajonea, te decís, pucha, o sea, Sí, cualquier cosa es más grande. Tienen, ¿cuántos habitantes son? Tantos millones. Por sí, eso sí. tenemos que tomar, yo creo que también como una, no como una limitante, sino como una ventaja, porque es el tamaño perfecto para que esto sea un laboratorio. Exacto. Entonces, si funciona acá y logramos hacer acá con la falta de digitalización, Bancarización, conectividad, sí, sí. transporte, en todo lo que sea, Bancarización, sí, eh, todo, todo. podemos hacer en cualquier Cualquier parte parte del del mundo. mundo, sí, sí. Entonces, Eso es lo que la gente subestima igual. Es como si lograste acá, vas a poder lograr afuera. Y como bien dijiste, eso de, hago énfasis en eso, es como, en vez de enojarte cuando te dicen Paraguay es chico, es como, y sí, está bien, pero un hermoso laboratorio de sí, experimento. claro, Sí, sí, totalmente. totalmente, totalmente. El tema de los VCs, en Paraguay tenemos muy pocos, ¿verdad? Tipo, de igual manera, uno puede tocar puertas afuera, volver a conectar y cosas por el estilo. ¿Cómo ves eso? O sea, tipo, no necesitamos más. ¿Qué necesitamos hacer para tener mayor inversión? Lo que pasa es que es un juego de volumen, es lo que estábamos hablando hace rato. Entonces, eh, bueno, no quiero decir cuántos VC hay, seguramente me voy a olvidar alguno y me van a matar. Entonces, hay unos cuantos, Sí, creo que hay menos de 10, pero hay unos cuantos. Em, lo que, es decir, hay un estadio en el cual una empresa está lista para recibir inversión. Pues la pregunta tiene dos lados, ¿verdad? Eh, no todo el mundo puede recibir inversión, digamos, de buenas a primera. Hay una serie de requisitos que tenés que cumplir antes. El problema que estás solucionando tiene que ser atractivo en miles de millones de dólares. Digamos, perder tiempo no es un problema, pero la plata que se está perdiendo en ese tiempo sí. Em, Tiene que ser una solución en donde el mercado sea grande. Tiene que ser una solución escalable y replicable afuera. Y tenés que tener una cierta atracción, que era una palabra que yo odiaba, pues después de la primera ronda exitosa en el 2022 tuvimos una que fue un fracaso, donde levantamos exactamente cero. En realidad menos 25, pero esa es una historia para otro momento. Eh, entonces, cuando uno junta estos requisitos, es como que estás listo para recibir capital. Antes de eso es muy difícil porque es literalmente lo mismo que pedirle plata a un desconocido. O sea, si yo no te conozco y te digo, che, dame 100 sí. mil, ¿Por qué te va a dar plata? claro, o sea, no tiene sentido. Tenés que confiar en mí de alguna manera y saber que te voy a pagar y cómo y cuándo para que yo te pueda, o sea, para que vos me puedas dar dinero. Entonces, faltan más de los dos lados. Capaz que falta un poco más de riesgo de los inversores en Paraguay. Falta que, que le metan un poco más de plata al ecosistema, pero también falta en la misma medida otras startups que estén cumpliendo con ese... eh, Ese roadmap, tipo, llegar claro, a eso para... ese checklist. Sí, Entonces, o si hay, falta que se hagan notar, ¿verdad? Capaz que hay, yo no sé, pero claro, si hay, falta que se hagan notar, entonces la gente dice, bueno, puedo poner mi plata acá o acá, porque al final es un juego de números. totalmente. Pero yo creo que vamos en buen camino, ¿sabes por qué? Porque de cero o de no haber startups o no, ni siquiera manejar Mm, ese concepto, ¿verdad? Ahora ya hay. claro, El siguiente paso habrá sido que sean rentables. sí, Ya hay. Ya va cierta aspiracionalidad a la gente que está afuera y dice, mira, este tiene tal cosa. Y en el siguiente, creería que en poco tiempo estaremos volviendo a ver realmente esos despegues, ¿verdad? claro, Esos unicornios, ¿verdad? sí, Ojalá. ojalá, Pero que lleguen a eso, ¿verdad? Porque si no, es lograr de nada a algo que sean rentables, entonces se vuelven aspiracionales para luego explotar. totalmente. Eh, hoy, hoy hay varias, pero tienen que, digamos, mientras las que están se vuelven rentables, las que están, o sea, tienen que haber otras nuevas llegando. Claro, Entonces, esa máquina es la que tenemos que hacer funcionar de forma que, y eso sí no es culpa de nadie específicamente, quizás es culpa de todos, pero eso es lo que tenemos que lograr construir para que detrás de Reva, de Helpers, de 5weeks y las demás, ponerle 2 años salga una y otra y otra y otra y otra y otra y así nos vayamos construyendo este, esta bola de nieve, que al final es eso, una bola de sí, nieve
que nos posiciona a nosotros en el mapa y digan, che, pero en Paraguay, porque definitivamente la gente ya lo dice, en Paraguay están pasando cosas interesantes. Entonces, sí, para mí ahí estábamos dando señales súper positivas, hay muy buenos indicios, pero tenemos que seguir. Tenemos que seguir. Genial, genial. Necesitamos, como te digo, gente como vos, que está en la cancha también, pero también se pone a formar gremios y o sea, no es que habla de afuera o sin saber, tipo, lo está viviendo, lo vivió y ahora es la idea de abrir camino para las siguientes que estarán viniendo. Y como vos, que hace este tipo de cosas y comunica. No, pero en Sí. serio. Y comunica. Cada uno aporta desde su, Claro. desde su granito de arena de donde puede, ¿verdad? Claro. En estos 8 años, fracasos, tropiezos, ¿qué puedes compartirnos? Un montón. Le pifiamos en el nombre de entrada. O sea, este tema del nombre guaraní o sea, está súper bien, el patriotismo y todo, pero si tu nombre no se puede, no es sencillo de escribir o de deletrear o de entender, o la pronunciación es complicada porque el guaraní y el castellano se acentúan en diferentes lugares. Déjale ahí. Sí, son conceptos que la gente de repente no quiere o se enoja. Eh, A eh, nosotros nos pasó, ¿verdad? Ese es el problema. ¿Qué creen? Que estamos en Estados Unidos para llamar helper. O sea, no va por ahí, ¿verdad? Va Es por la que, es que proyección. el problema es que la gente se enoja cuando uno dice Sí. esto. O sea, yo te estoy contando, yo lo que estoy haciendo es suavizarte el golpe, Sí. porque cuando te sientes con un inversor y te diga, ¿qué nombre de mí? Sí. Te va a doler y ahí no le vas a poder decir nada. Entonces, a nosotros nos pasó que una persona nos dice, ¿por qué se llama pelota Jara? Jara es tu apellido. Claro, ahí te cae Y- la ficha. Y para colmo, durante la pandemia, el mercado nuestro, de ser 70 fútbol, 30 pádel, o sea, 30 otros quizás, Sí. se da la vuelta y pasa a ser 70 pádel y 30 fútbol Claro. y otros, ¿verdad? Y pelota Yara no tiene No va. ninguna injerencia en el pádel, entonces el nombre tiene que, o sea, primero dale tu nombre a una persona que sepa, alguien, a un marquetero, marquetera, y el nombre tiene unos requisitos, neutro, Claro. los vocales, o sea, tiene su estudio. Entonces, el nombre es uno que sí o sí tienen que entra como error, ¿verdad? Bueno, después, otros errores, no trazarnos, por lo menos en los primeros años, objetivos, aunque sea brutos, de facturación, bueno, de facturación, porque al final de ahí decanta todo, pero Claro. de facturación, de clientes, de usuarios, de features, de qué cosa querés hacer este año, qué querés construir. Pasamos de no trazarlos a trazarlos muy ambiciosos, como este año voy a entrar a Argentina. No, brother, Argentina es un monstruo gigantesco, no es que uno dice voy a entrar a Argentina y ya está. Nosotros teníamos el vicio de pensar los mercados como países. Y un mercado no es un país para nosotros, un mercado es un deporte con una ciudad, en una ciudad. No sé. Ejemplo, el fútbol en Posadas es un mercado y el fútbol en Posadas es otro mercado. Entonces, cuando lo empezás a pensar así y empezás a hacer asociaciones, que suena medio obvio ahora que digo, Sí. pero para nosotros no fue obvio, las cosas empiezan a tener sentido. Porque yo estoy en Asunción, quiero expandirme a Argentina. Bueno, empezar por las ciudades limítrofes, dale, vamos a Posadas. Hola, ¿querés Reba? Sí, conozco, pero en Encarnación nadie usa. Entonces, ¿qué pasó? Claro, hay un camino que recorrer, ¿verdad? Nos saltamos el paso de Sí. Encarnación. Y ahí en el medio nos saltamos el paso de Misiones. Y el paso de... Y así te vas. Entonces, el desafío es pensar un poquito más allá de Asunción, primero. Y segundo, que las cosas tengan sentido y empezar a pensar como el mercado como una ciudad o quizás un departamento o un conjunto de ciudades, depende mucho de cada uno. Pero definitivamente pensarlo así. Y después de eso, el otro gran error que nosotros cometimos es que al ser todos técnicos, vivimos en una nube de pedos, perdón por la expresión, en donde todo lo que sea desarrollo es posible. Claro, Entonces, claro. no sé, cambiarle el botón a este color y entro. Espera un ratito. Che, hay que cambiarle el botón al... Dale, listo. Ya está, dale. Y entonces todo el mundo puede hacer eso Sí. y terminas teniendo una lista de features así de grande, no priorizas las importantes realmente y
algo que se podía haber resuelto con un push comercial, es decirle, no, entra y cuando tengas 3, 4 meses vemos, o entra y pagado, te da un descuento, lo que sea, terminó generando un vicio para nosotros que el año pasado quiero decir que nos quitamos o que estamos en proceso de, pero termina generando un problema gigante porque cualquier cosa que cualquier persona nos pedía era... ¿Le escuchaban? Claro, le escuchábamos y hacíamos. Imposible. 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 Guille, para ir cerrando este episodio, ¿verdad? ¿Qué podrías compartir tanto con la comunidad, para la comunidad de startups, para la gente que quiere emprender, para probablemente el Mitaí de tercer año, o sea, no Mitaí, ¿verdad? Un joven, ¿verdad? Joven, claro. De que está terminando el colegio, que está en la facultad, que ve lo que haces, y está de repente laburando, o sea, como el Guille de hace 8 o 9 años que dejó su laburo y se metió. ¿Qué le podrías decir sobre este camino frustrante, agotador, pero aún así hermoso, ¿verdad? Camino del emprendedor, ¿verdad? ¿Qué le podrías transmitir? No lo hagas. No, mentira. No, mentira. Don't do it. Vos gruesalo así. Sí, No. Si sos profesional, no lo hagas. No. A ver, creo que es como decís, o sea, yo particularmente cuando me toca hablar con alguien trato de no suavizar el golpe, tampoco de romperte todos los sueños e ilusiones, pero no venderte humo, como se dice. Entonces, lo que le diría a la gente es que se animen y prueben. O sea, es un camino tan gratificante como desafiante y uno elige en qué momento deja o no deja de valer la pena. Pero creo que es súper importante esto que charlábamos al comienzo, de tener alguien con quien colaborar y contarle y hablarle de las cosas y mencionarle los problemas y demás. En mi caso particular, una de estas personas es, ex CTO de Pedidos Ya, founder de Pedidos Ya, etc. El año pasado tuvimos un año difícil. Yo no perdí el contacto. Él es accionista, no perdí el contacto, pero la comunicación no fue tan fluida. Y este año me dice, che, ¿por qué no hablamos más del año pasado? No, porque yo le dije, yo tenía vergüenza de decirte algunas cosas. No te quiero molestar. No te quiero molestar. Y me dice, pues sos un boludo, yo pensé que te enojaste conmigo. Y comparto esto porque en mi cabeza, cómo él se enoja, cómo él piensa que yo me enojé con él no tiene sentido. Sí. Y entonces, tener esa suerte de mentor o advisor o lo que sea, al que le pueda decir, che, ¿sabes qué? Estoy quemado, no me salen las cosas, no entiendo más. ¿Cómo hago? Claro. Y estar disponible. O sea, yo les invito a eso, a que si tienen dudas, preguntas, consultas, que nos hablen, que nos pregunten, que nos expliquen, que me hablen a mí si quieren incluso específicamente, y charlemos y veamos y escuchemos, y a lo mejor es una cuestión de desahogarse y listo, o a lo mejor hay algo más profundo que tratar, pero Claro. invitarles a que si nosotros tardamos 8 años en llegar hasta acá, al resto le tienen que tomar 4. Claro. Y después al siguiente tiene que tomar 2 y así siguiendo, ¿verdad? Excelente. Guille, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. La verdad que es un privilegio tenerte. Sos un referente, como te digo, y hay mucha admiración. Gracias por acompañarnos. No, por favor, el gusto es mío y siempre a las órdenes. Genial. Este fue otro episodio de Switch. Nos vemos en el siguiente. Gracias. Okay, here we go, a big one. Off the ground, one more. There we go. Let them get a view from there and see what the field of view looks like. They're backing into the cable. Okay.